tú de hecho empezaste trabajando en un McDonald's Total. y de ahí construyes una carrera de éxito, te conviertes en directivo de multinacionales, emprendes y llegas a tener a la vez 7 empresas con éxito, tienes dinero, tienes casas, tienes coche o cochazos, digamos. Eres la imagen del éxito. Y sin embargo, llegas a casa por la noche y yo no sé si esto es decirlo un poco a lo bruto, pero te sientes una mierda. Absolutamente. Me gusta que hayas empezado con el último matiz de la idea de éxito, ¿no? Porque es lo que yo pretendía trasladar y transmitir todo el rato, ¿no? Em, no te voy a vender tampoco una historia de que saqué una empresa bolsa y que la transocanto. Mi misión no era tener éxito, era proyectarlo. Era que la gente viera que Era que la tenías gente éxito. creyera que yo tenía éxito. De hecho, lo de tener tantas empresas no era porque fuera a lo mejor un momento interesante o tal, era por poderle proyectar al mundo lo exitoso que yo era. Y fíjate que luego he tenido proyectos que han funcionado muy bien y hay proyectos que han funcionado peor. Pero eso no era lo importante. Lo importante era poder decirle al mundo y a mi entorno que yo era la hostia, que era brillante y que había conseguido tener éxito, ¿no? De esto vamos a hablar mucho, luego hablaremos de todos estos gurús que venden una idea del éxito muy distorsionada, que yo creo que está haciendo mucho daño. Em, pero claro, cuando hablas de esas dos personas, ¿no? Una que está en casa y se siente mal consigo mismo y otra que de cara al exterior transmite éxito y todo lo que la gente querría tener, ¿no? Y dices en algún momento te conviertes en un actor, en cierto Absoluto. modo. Ujú. De hecho, yo creo que todos de alguna manera generamos un personaje para estar en el mundo, ¿no? Entonces yo había fabricado un personaje del que era esclavo. Era un personaje que tenía que siempre tener ideas muy buenas, chistes graciosos, inteligente, ocurrente. Y era una actuación. En algunos momentos lo disfrutas y te sientes así, ¿no? Pero cuando no es así, te sientes un actor de representación de ti mismo. Y es un consumo de energía brutal. Porque sientes que tienes que estar como a la altura todo el rato, ¿no? Entonces tú vas a un sitio socialmente, vas a un encuentro, a un evento, a una fiesta, a un lo que sea, y necesitas estar proyectando felicidad, éxito, tal. Además, como has vendido eso, es lo que esperan de ti. Ya Entonces eres tienes, un poco esclavo, ¿no? es muy esclavo, porque además, incluso, de hecho, esa sensación, ¿no? De venir de un encuentro social donde tienes, claro, yo en mi caso, yo era la envidia de mis amigos los solteros, o sea, los casados, porque yo era soltero, tenía pasta, empresas, emprendedor, Ligabas lo que querías. una casa maravillosa, un coche de más de 120.000 euros. El pack de la felicidad lo había conseguido, que es el que tanto había perseguido, ¿no? Sin embargo, entonces, claro, yo era como que no podía estar mal, siempre tenía que estar bien, ¿no? Pero claro, cuando el público se va, llegas a casa y no hay público, conectas con lo miserable que te sientes. Porque además tú sabes que estás mintiendo. Y te mientes a ti mismo para creerte que es así, pero tú sabes la verdad. Y hacerte saber la verdad te hace sentir un miserable porque eres un impostor. Y eso es lo que hace que tengas que huir de ese impostor, en cierto modo. Y una manera de huir es las adicciones, es decir, las Ujú. drogas, el sexo y demás, ¿no? Y es un poco lo que te lleva también a tomar esa dirección. Eh, pero a mí me da la sensación de que tu primera adicción real es el trabajo. Es decir, Absolutamente. tú te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a las 12 de la noche para mantener ese teatro del que hablas. ¿Y cómo llevas esa primera adicción? ¿O te das cuenta en algún momento de que esa es tu primera adicción y estás atrapado en esa Sí, rueda? lo que pasa es que, bueno, para empezar, mi terapeuta decía que yo era adicto, como él le decía, a la triple corona, ¿no? Trabajo,
drogas y sexo. Y todo vino, tal, pero todo empieza por el trabajo, porque ser un adicto al trabajo está muy bien visto. Entonces, yo sí sabía, sí sentía que eso me fascinaba y me encantaba. Yo todavía fantaseo con estar hasta las 3 de la mañana con un Excel. Me encanta. O Sí, sea, sí, sí. es algo que a mí me fascina, me mantienen estimulado. De hecho, a veces te he hablado de 7 empresas, hay muchos más proyectos de empresas que nunca salieron, pero el proceso de crearlas, de tal, a mí me encantaba. Lo que pasa es que yo no sabía por qué me encantaba. Entonces, para empezar, a mí em, para mí el trabajo eran los likes de hoy, de las redes sociales, ¿no? Como yo soy, me siento miserable, como me siento chiquitito, tengo la autoestima machacada, y si quieres hablamos del tema de la autoestima, voy a un escenario donde busco que digan qué buena idea, qué brillante, qué trabajador. Entonces es una adicción muy bien vista, porque ahora quizás menos hay más conciencia de esto, pero en los 80, 90, pues Sí, incluso sí, el propio Hollywood te lo dice, ¿no? O sea, sí, qué sí. maravilla, qué trabajador. Sí, volver a casa a la 1 de la mañana de la oficina era cool, ¿no? Era Claro, súper claro. fantástico. Ejecutivo agresivo, que además también tiene ese glamour del, y ya iba coqueteando con el tema de las adicciones, el consumir cocaína para rendir más. Era hasta cierto, tenía cierto. Estás recordando un poco al Lobo de Wall Street. Absolutamente. Es Sea, una tú, película muy irresponsable para mí. Yo cada sí, vez que la veo me pongo enfermo porque te ves a salen. ti mismo reflejado. Claro, pero es que es un mensaje muy dañino, porque hay chavales que salen de la película diciendo, qué Quiero ser guay, eso. quiero ser eso, el tío y tal, y el jet privado y el no sé cuánto. Entonces, yo estaba en esas, yo era ese chaval. Yo oía un lobo de Wall Street y quería ser eso. Y claro, has hablado de la autoestima, que es clave, yo creo, en todo esto, ¿no? Em, para ir un poco antes al origen, o sea, casi siempre la falta de autoestima viene de la infancia. Mm, Y hay un episodio concreto de tu vida personal que yo creo que es fundamental en todo esto, ¿no? Y es el hecho de que tus padres, de alguna manera, eh, no sé si te rechazan, pero desde luego deciden no ocuparse de ti y delegan esa responsabilidad y cogen un día y te ponen en casa de los abuelos sí. y ahí te quedas, ¿no? Yo ahora he descubierto, ¿no? Porque todas estas cosas de las que te puedo hablar, por cierto, me parece importante resaltar que yo puedo compartir una experiencia. Yo no puedo decir a nadie lo que tiene que hacer con sus vidas, ¿no? Porque cada uno tiene su experiencia, y para mí la sabiduría viene precisamente desde la herida, ¿no? Yo puedo hablar de mis heridas, de mis miedos. En aquel entonces mi herida era, bueno, sentía el abandono por parte de mis padres, ¿no? Ellos llevaban una vida pues de viajes, trabajo, etcétera, ¿no? Que era un poco lo que yo también vivía, ¿no? El trabajo, 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 y no quisieron criarme, a mí me criaron mis abuelos. Entonces, eso inconscientemente para un niño, hay un mensaje ahí de, pero ¿qué he hecho yo para que no me quieran? Porque a mí que no me quieran ver quiere decir que no me quieran, y yo lo único que quiero es amor. Y lo único, y ahora si quieres hablamos también de todos esos chavales bueno, todo ser humano, lo estamos aquí buscando amor de alguna manera, y cuando no te lo dan, sientes que no vales. Entonces eso, unido a que mi padre además era un hombre, aparte de alcohólico, violento, y yo diría que con alguna patología, muy poco emocional, muy poco tal. Em, yo no tenía un entorno seguro en casa, porque si un niño vive en un entorno donde se supone que la figura que debe protegerle es la amenaza, tú no te sientes a salvo nunca. Mm. Y eso, que a lo mejor no somos conscientes cuando criamos a los niños, ¿no? Yo no tengo hijos, ¿no? Pero todas estas pequeñas cosas luego tienen sus consecuencias, generan semillas que luego van creciendo, ¿no? Y de ahí luego, claro, muchas de las cosas que vives después, ¿no? De las adicciones que estás mencionando, de esa necesidad de
buscar el reconocimiento constante probablemente vienen de que no lo encontraste en tu familia cuando crecías. De hecho, más allá incluso de la llamada o sea, no es un acto más de que pedir amor y pedir reconocimiento, ¿no? Para mí era un tema de revancha. Yo estaba instalado también en una parte de ira, en el aspecto de que yo necesitaba demostrarles a ellos que no les necesitaba. O sea, era como mira todo lo que yo puedo hacer, no te necesito, ¿no? Era un poco como, pues si no me quieres, pues no, ya no quiero que me quieras porque mira todo lo que puedo ser sin ti, ¿no?